Pero primero quiero abordar dos temas en mi introducción: Irán y el presidente mejorando el Partido Republicano. Así es, mejorando el Partido Republicano. Al tratar con Irán, los asuntos se reducen a tres cuestiones esenciales: aplazar, contener o derrotar. Aplazar, contener o derrotar. Ahora quiero explicarles por qué aplazar y contener al final no pueden funcionar. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Aplazar el programa nuclear y el enriquecimiento de Irán? ¿Contenerlo? ¿Contenerlo por un corto periodo de tiempo, por 20 años para siempre? ¿O acabarlo permanentemente y con todas las demás amenazas que nacen del régimen? Derrotando al régimen, es decir, eliminando al régimen. Aún más cuando un régimen como el de Irán combina fundamentalismo religioso e ideología política radical, es decir, un fundamentalismo religioso internacional de base revolucionaria. Se dice que está comandado por Alá, lo que exige la eliminación de todos los obstáculos por cualquier medio posible o necesario. Y la única manera en que el 12º imán se revelará y garantizará que la paz, la prosperidad y los preceptos y principios del Corán se apliquen y se hagan cumplir correctamente en todo el mundo es conquistando y destruyendo a los no creyentes. ¿Cuántos de ustedes que me están viendo ahora mismo creen en un acuerdo por escrito con el gran Satán, nosotros, los Estados Unidos de América? Vamos a detener eso. ¿Cuántos de ustedes? Y ahí radica el problema. Los eruditos islamistas que han escrito y siguen escribiendo sobre todo esto, los imanes que lo predican a diario en sus mezquitas y el régimen iraní que destina todos sus recursos a promoverlo, nos han dicho y nos dicen ahora que Occidente debe ser conquistado y destruido. Nuestro país es el mayor de los obstáculos y debe ser eliminado. Israel es visto como la mayor amenaza inmediata, ya que está en Oriente Medio, más cerca del corazón de la revolución iraní, y se interpone en el camino de unir a las fuerzas musulmanas y la cruzada revolucionaria que exige Alá. Para el régimen, vive para conquistar, destruir y matar en busca de su razón de existir. Su única razón de existir. Nunca se adherirá a ningún acuerdo que busque limitar, contener o gestionar su revolución exigida por Dios. Hacerlo sería desafiar a Alá y destruirse a sí mismo. Por lo tanto, la Sharia crea una justificación para acuerdos de engaño cuando se trata de perseguir y expandir la fe. Y la ideología se llama tiquia. Ya hemos hablado de esto antes. Tiquia. Desearía que todos en el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional, todos los embajadores, todos los enviados, así como todos los miembros del Congreso de ambos partidos, estuvieran obligados a tomar al menos un curso sobre esto. Al menos un curso. Tiquia permite el engaño, la connivencia y todo lo demás. Entre otras cosas, para la protección de la comunidad, en el caso de Irán, la protección de la revolución. Haz lo que tengas que hacer. La revolución debe sobrevivir, debe prosperar. Punto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el objetivo del régimen iraní es la supervivencia. Puede perder batallas militares, puede perder infraestructura militar e industrial. Puede perder su primera y segunda línea de liderazgo, pero el régimen es la ideología, es la revolución. Eso significa que la estructura fundamental islámica, revolucionaria, política, religiosa y de gobierno sobrevive. Al igual que los comunistas chinos, el régimen iraní tiene una visión a largo plazo, multigeneracional, de décadas e incluso siglos. En Occidente tenemos un ciclo electoral. Tenemos el cambio político y gubernamental incorporado en nuestro sistema de gobierno representativo, para asegurarnos de no instaurar el tipo de tiranías permanentes y administraciones totalitarias que se ven en los regímenes comunistas y en Irán.
Pero en Irán como en China ven esto como una debilidad estructural de nuestra parte. Y en todo Occidente para ser explotado, manipulado y aprovechado. Las elecciones deben ser usadas en nuestra contra. Tenemos incorporado, entre comillas, el cambio de régimen, por así decirlo. Por ejemplo, ellos saben que tenemos elecciones de medio término en 6 meses. Ven y escuchan lo que los demócratas están diciendo ahora mismo, lo que los medios están diciendo ahora mismo, lo que algunos republicanos, los aislacionistas de derecha woke, están diciendo. Y ven nuestras encuestas y las quejas sobre el precio del galón de gasolina. Y así, mientras ven a un comandante en jefe increíblemente fuerte en el presidente Trump, ven a un ejército feroz e invencible en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo consideran todo transitorio. Ellos creen que la voluntad, en última instancia, es débil, nuestra voluntad en Estados Unidos y en Occidente. Y que una vez que concluya la presidencia de Trump, podrán contar con algo más parecido a una administración Obama o Biden. El régimen iraní se volverá aún más represivo, asesinando, torturando y violando a tantas personas como considere necesario en su propio país. Y lo hará con rectitud, en nombre de Dios, en nombre de Alá, porque es por la revolución ordenada por Alá. No puede permitir la disensión y mucho menos la protesta que desafíe o amenace la revolución mandatada por Dios. Así que, aunque las victorias militares y económicas que hemos logrado e impuesto al régimen iraní son históricas, de hecho, nuestro ejército ha sido espectacular en el cumplimiento de su misión. La supervivencia del régimen, nuevamente, con esto me refiero, y ellos también, a la revolución y su infraestructura, eso es el régimen, no ha sido destruida. Permítame aclarar otra cosa. El presidente Trump ha hecho más para enfrentar esta grave amenaza para la humanidad que cualquier otro presidente. Él y Benjamin Netanyahu han puesto en juego sus carreras políticas, han puesto en juego sus gobiernos. Han hecho más que nadie en el último medio siglo para intentar enfrentar esta revolución islamista, para asegurar que no obtengan armas nucleares, al menos no mientras ellos estén en el poder, y con suerte, más allá. El presidente Trump, como dije, ha puesto su presidencia en juego para evitar que este régimen terrorista destruya a millones de nosotros. Benjamin Netanyahu ha puesto en juego su cargo de primer ministro porque las personas que quieren ser primer ministro ahora lo están atacando. Por una variedad de razones. Y estos oponentes, esta multitud de adversarios feroces, engañosos y oportunistas, tanto políticos como ideológicos, quienes pondrían a nuestra nación y al mundo libre en riesgo de aniquilación, incluso si eso significara una ventaja política y victorias electorales para ellos, son verdaderamente detestables. Una cosa es tener una oposición leal, es otra cosa tener una oposición desleal. El presidente Trump es un líder extremadamente valiente que ha hecho y está haciendo lo que 7 presidentes anteriores se negaron a hacer. La pregunta ahora es si cada uno de nosotros, el pueblo, usted, señor y señora, Estados Unidos, tenemos tanto coraje como él. Y aún más, si tenemos la voluntad de apoyar la eliminación del régimen iraní, para que nuestros hijos, nietos y las futuras generaciones estén libres de su revolución y de sus amenazas. Bueno, esa es mi opinión. Quizás valga 5 centavos. Ustedes decidirán eso. Quiero pasar a otro tema. Saben, el presidente Trump recibe muchas críticas. Dicen que está haciendo cosas horrendas al gobierno, a la cultura, cosas horrendas a la Constitución. Todo es mentira. Se los digo desde una perspectiva histórica y legal. De hecho, son ellos, su oposición, el abuso de poder, el Departamento de Justicia, los fiscales, las acusaciones, las diferentes jurisdicciones, el abuso de la 14ª enmienda para mantenerlo fuera de la boleta, una y otra vez, y así sucesivamente.
Dos juicios políticos inconstitucionales. Ya están planeando otro juicio político. Ya están planeando destruir la independencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial, para manipular el Senado, para manipular la Cámara de Representantes, y solo Dios sabe qué más nos tienen preparado. ¿Cómo se atreven a señalarlo a él o a cualquiera de nosotros cuando son ellos los que son tiránicos y tienen una mentalidad totalitaria? Y miren lo que están haciendo en la ciudad de Nueva York. La están destruyendo, absolutamente destruyéndola. Y de hecho, los estados demócratas se están despoblando. La gente está tratando de salir de allí si pueden conseguir nuevos trabajos. Muchas personas sienten que no pueden irse. Tienen un apego generacional. Pero los únicos estados que realmente están creciendo, y no me refiero a los inmigrantes ilegales, me refiero a ciudadanos estadounidenses y ciudadanos naturalizados, son los estados rojos. Son los estados rojos. Y hay una razón para eso. Hay una razón por la que los demócratas quieren tomar el control de todo el país para que no haya escapatoria. No importa a qué estado vayas, el puño de hierro del gran gobierno centralizado caerá sobre ti. El presidente Trump tiene una mayoría muy pequeña en la Cámara y el Senado. Y está tratando de hacer las cosas lo más rápido posible, porque sabe que hay una elección de medio término. Rezamos para ganar, pero no lo sabemos. Y sabe que le quedan menos de 3 años en su presidencia, y es un hombre de acción, y quiere lograr cosas. Y está llegando a la cultura, no solo a la política, para tratar de reformar, proteger y defender esta nación. Y la gente dice, mira esto, él derrotó a un senador de Luisiana, derrotó a un senador de Texas, derrotó a este congresista loco de Kentucky. ¿Quién hace eso? Un poco de historia. FDR intentó hacer eso. El gran FDR, según los demócratas, más grande que George Washington, más grande que Abraham Lincoln juntos. Nadie como FDR. ¿Por qué? Porque era un gran socialista. Es por eso. Pero eso lo dejamos para otro día. Nuestros amigos de teachingamericanhistory.org. Frustrado por los reveses que sufrió su administración en su segundo mandato, el presidente Franklin Roosevelt tomó la audaz decisión de intervenir en las primarias demócratas de 1938. Sus objetivos eran los demócratas conservadores, en su mayoría sureños, que se unirían a los republicanos para oponerse a las medidas del New Deal. En las campañas electorales celebradas por todo el país, hizo campaña a favor de candidatos liberales y denunció a los titulares conservadores como traidores a la causa de su reforma. Explicó sus esfuerzos en un discurso, una charla junto a la chimenea que dio el 24 de junio de 1938. Por supuesto, no voy a leerlo todo, pero permítanme darles una muestra. Dijo, después de las elecciones de 1936, me dijeron a mí y también al Congreso un número cada vez mayor de personas políticamente y mundanamente sabias que debía dejarme llevar y disfrutar de una presidencia fácil durante 4 años y no tomar demasiado en serio la plataforma demócrata. Me dijeron que la gente ya estaba cansada de las reformas a través del esfuerzo político y que ya no se opondría. Esa pequeña minoría que, a pesar de su propio liderazgo desastroso en 1929, siempre está ansiosa por retomar el control del gobierno de los Estados Unidos. Nunca en nuestra vida se había lanzado una campaña tan concertada de derrotismo contra el presidente, los senadores y los congresistas, como en el caso de este 75º Congreso. Había logrado aprobar gran parte de su New Deal. Una vez que amenazó a la Corte Suprema, muchos de los miembros más veteranos empezaron a retirarse, siendo reemplazados por sus propios designados. Pero ahora estaba siendo bloqueado por varios de los senadores más moderados, demócratas en el Congreso, quienes decían, entendemos por qué intentas abordar la depresión. No todos estamos de acuerdo con estas cosas socialistas. Él dice, nunca antes ha habido tantos copperheads. ¿Qué es una serpiente cabeza de cobre? Durante la Guerra Civil se trataba de demócratas del norte que se aliaron no con el sur, sino con quienes buscaban poner fin rápidamente a la Guerra Civil. Se oponían a la guerra. Eran pacifistas. Se oponían a los belicistas que intentaban ganar la Guerra Civil.
y se volvieron contra Lincoln y quisieron negociar la paz con la Confederación. Como ves, ya hemos pasado por muchas de estas cosas antes, ya sea la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil y ahora la guerra con Irán. Siempre hemos tenido a los llamados pacifistas que no quieren la victoria, y por eso no se logra la victoria. Así que él se queja de ellos. Él dice, este Congreso ha terminado del lado del pueblo. Mi fe en el pueblo estadounidense y su fe en sí mismos han sido justificadas, y felicito al Congreso y a su liderazgo, y felicito al pueblo estadounidense por su propia capacidad de resistencia. Así que los reprende y luego les da una palmada en la cabeza. Hace esto en muchos de sus discursos. Continúa. Siguiendo esta línea de pensamiento, quiero decir unas palabras sobre las próximas primarias políticas. Aquí llegamos al meollo del asunto. Hace 50 años, las nominaciones de los partidos generalmente se hacían en convenciones, un sistema que en la imaginación pública estaba representado por un pequeño grupo en una habitación llena de humo que decidía los estados del partido. La primaria directa se inventó para hacer que el proceso de nominación fuera más democrático, para dar a los propios votantes del partido la oportunidad de elegir a los candidatos de su partido. Él continúa. Una elección no puede darle al país un sentido firme de dirección si tiene dos o más partidos nacionales, que simplemente tienen nombres diferentes pero son tan parecidos en sus principios y nombres como dos guisantes en la misma vaina. En otras palabras, el partido único. Los radicales siempre hablan del partido único, ya sean del Woke Reich, REICH, los islamistas, los marxistas o simplemente excéntricos. En las próximas primarias de todos los partidos habrá muchos enfrentamientos entre dos corrientes de pensamiento, generalmente clasificadas como liberal y conservadora. A grandes rasgos, la corriente liberal reconoce las nuevas condiciones en todo el mundo y pide nuevos remedios. Y por supuesto los conservadores, simplemente la vieja escuela, ya sabes, las grandes empresas, el gran gobierno, toda la palabrería de Bernie Sanders. Pero dice más adelante, con el líder del Partido Demócrata encargado de llevar a cabo la declaración de principios claramente liberal establecida en la Plataforma Demócrata de 1936. Siento que tengo todo el derecho de hablar en aquellos pocos casos en los que pueda haber una cuestión claramente definida entre los candidatos a la nominación demócrata, que involucren estos principios o impliquen un uso indebido claro de mi propio nombre. Así que sale y hace campaña para ayudar realmente a elegir candidatos que enfrenten a estos candidatos más conservadores. Es tremendamente popular FDR, ganó por abrumadora mayoría. Pero en todos los casos en los que intentó derrotar a un demócrata más conservador o moderado, su candidato perdió, excepto uno en Nueva York. En todos los demás casos, el candidato de FDR perdió. Y eso retrasó su administración. El partido estaba enojado. Si hubiera ganado, no estarían tan enojados. Pero perdió. Todos menos uno. Perdió contra Walter George, un senador en Georgia. George ganó. Miller Tidings en Maryland ganó. FDR perdió. Ellison Smith en Carolina del Sur ganó. FDR perdió, pero ganó esto. El presidente del Comité de Reglas de la Cámara en Nueva York, John O'Connor, lo derrotó, pero eso fue todo. No derrotó a nadie más. Quiero que compares eso con Donald Trump. De nuevo, tienes una mayoría de un par de votos en la Cámara y tienes a tipos como Massey que representan un pequeño distrito congresional que están tratando de socavar la victoria aplastante del presidente. Un congresista, tal vez dos o tres, porque la mayoría es tan ajustada. Así que están tratando de quitarle su mandato y destruirlo. Y el presidente sabe, el presidente Trump, que tengo que sacar adelante mi agenda. Y tengo hasta algunos de estos senadores que hacen lo mismo. Tengo un senador que de hecho votó para destituirme del cargo en el segundo juicio político, cuando ya era un ciudadano privado. ¿Y espera que yo lo apoye en una primaria republicana? Lo que Donald Trump ha hecho es lo que FDR intentó hacer, pero fracasó. No solo eso, en el caso de Donald Trump, no es solo Luisiana, no son solo los senadores estatales en Indiana, no es solo Massey en Kentucky.
No es solo la carrera por el Senado en Georgia con este Raffensperger. No es solo Cornyn en Texas. Pero antes de eso, el presidente se involucró en todas estas primarias en su primer mandato. No creo que haya perdido una sola, quizás una o dos, pero sea lo que sea, es insignificante. Así que para aquellas personas que dicen, ya sabes que Donald Trump ha perdido fuerza, ya sabes que MAGA está dividida, ya sabes que MAGA es una cosita diminuta que solo representa a Mark Levin. Esos son tontos y bufones. MAGA es tan fuerte como siempre. De hecho, el Partido Republicano es MAGA, y MAGA es el movimiento de Donald Trump. Y tenemos la elección general. Absolutamente todo se pondrá a prueba en el mes de noviembre. Sin embargo, a pesar de las dudas, estos son los hechos reales que tenemos ante nosotros. ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.